la configuración externa de los elementos de la cara externa del cerebro, de la cara interna y de la base del cerebro, ¿no? En la cara externa vamos a encontrar tres fisuras importantes, dos que se visualizan muy bien, y una que es proyección de la fisura interna, de la cara interna. Tenemos tres fisuras fundamentales. vemos que no podemos dibujar esto. Dos fisuras importantes en la cara externa. Una es la fisura lateral, otra es la fisura central y otra que es reflejo de la interna, la perpendicular, no muy visible en la cara externa, la fisura perpendicular externa. Estas fisuras o surcos, si ustedes quieren, dividen en porciones grandes la cara externa del cerebro, un lóbulo frontal, un lóbulo temporal, un lóbulo parietal y un lóbulo, igual por más o menos como la bóveda, frontal, ¿verdad? Parietal, temporal, occipital. ¿sí? Estos, cada uno De estos lóbulos, miren, aquí vemos a este nivel el lóbulo frontal, este es el lóbulo parietal, el occipital y el temporal. dos fisuras importantes, muy marcadas, La fisura lateral y la fisura central, antiguamente llamada la fisura de Silvio y la de Rolando. La fisura central era llamada de Rolando Y esta la lateral, las fisuras de Silvio. y aquí también tenemos otra que no es muy manifiesta, la perpendicular externa. Estas tres fisuras Divide a la cara externa de un hemisferio cerebral en lóbulos o elementos grandes que son, igual que en la bóveda craneal, frontal, parietal, temporal, occipital. estos Lóbulos a su vez se dividen en porciones más pequeñas, que son los giros o circunvoluciones. ¿Qué circunvoluciones tenemos en el lóbulo frontal? Aquí tenemos El superior, ahí está, entonces el superior, el medio y el inferior y la frontal ascendente. O sea que hay 4 giros o circunvoluciones, ¿verdad? El frontal ascendente o motor por excelencia, el frontal superior, frontal medio y frontal inferior. este frontal Inferior se divide en tres porciones, una porción anterior, una porción media y una porción posterior, opérculo lo llaman, que opérculo porque se encuentra alrededor de un lóbulo que está cubierto por el lóbulo frontal, el temporal y el parietal, que es el lóbulo de la ínsula. Y para encontrar el lóbulo de la isla o de la ínsula, no nada más que tenemos que abrir solamente la fisura lateral. se abre la fisura lateral y ahí Vamos a encontrar el lóbulo de la ínsula. ahora En la parte parietal encontramos la parietal ascendente o giro sensitivo por excelencia. La parietal superior, ahí y parietal inferior. inferior. Este parietal Parietal inferior tiene importancia desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista de la patología, ¿no? porque El parietal inferior viene y se relaciona con esta fisura. la fisura lateral, su forma el giro. Esto que se mete el dedo, lo que se encuentra al chocar Es el giro supramarginal.
cuando se introduce el dedo en la temporal superior, entonces la fisura angular, o fisura angular, o giro angular lo llaman algunos. Repito, Frontal, 4, gyrus. Superior, medio y inferior, y frontal ascendente o motor. en el parietal, tenemos el parietal ascendente o Sensitivo por excelencia. el parietal superior, ahí vemos el parietal superior y el parietal inferior. Este es el parietal inferior. En el occipital tenemos occipital superior, medio e inferior, no muy manifiestos. En el temporal tenemos aquí el temporal superior, por debajo de la fisura lateral tenemos el temporal superior, el temporal medio y el temporal inferior. Estos lóbulos son de vital importancia, Porque ahí se encuentran centros motores y también sensoriales sensitivos. Por ejemplo, se encuentra en el frontal ascendente, hemos dicho que el motor, Por excelencia. en la parte posterior del frontal superior, Del frontal medio e inferior se encuentran otros centros que veremos también en la configuración interna, el centro de la marcha, de la escritura, del lenguaje, etcétera, etcétera. Aquí, en el temporal, también veremos a este nivel. el centro de la audición. En el occipital tenemos el centro De la visión. pero eso Es más de configuración interna y de aportación. funcional que posteriormente veremos. Eso es en cuanto a la cara externa. Repito Nuevamente tenemos frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. 4 giros o circunvoluciones en el frontal, 3 giros importantes en el parietal, 3 en el occipital y en la cara interna del temporal tenemos el temporal superior, temporal medio y temporal inferior. Este temporal inferior es vecino de la cara externa y de la cara inferior, como veremos posteriormente. Hacemos un repaso, giros de la cara externa del lóbulo temporal. Hemos dicho temporal superior o primera temporal, también pueden llamar. Temporal media o segunda temporal, temporal inferior o tercera temporal. Esta se encuentra tanto en la cara externa como en la cara inferior. Es una reflexión de la cara externa, o si ustedes quieren, de la cara inferior. Vamos. En la cara externa del lóbulo occipital, del lóbulo superior, medio, inferior. Abriendo los labios de la fisura lateral, hemos dicho que se encuentra el lóbulo de la ínsula, con giros. Veremos en una preparación los giros breves y los giros largos. ¿No? Vamos. Macroscopía de la cara interna del cerebro. En la cara interna o interhemisférica, por favor, yo quiero que ustedes jueguen con la anatomía, no hablen de memoria. El video que les he mostrado y todos los videos que subimos hablamos todo lo que vemos. Tratamos de evitar la memoria, porque todos, en la mayor parte de los colegios, etcétera, dicen, vos te dedicas la memoria, estudiar medicina. No se trata de memoria. Se trata de ver, palpar, tocar y hablar. La fisura presenta una fisura calloso marginal. Su nombre lo está diciendo, tiene que ser entonces el cuerpo calloso y al margen del cuerpo calloso, o por encima del cuerpo calloso. Tenemos una fisura, la fisura importante, la fisura calcarina, la perpendicular interna, aquí osimiento. Entonces se refleja en la cara externa y forma la perpendicular externa. Estos giros o estos fisuras dividen en lóbulos o giros. ¿Y cuáles son? El frontal interno, el del cíngulo o el cuerpo calloso. ¿No? Aquí estamos viendo, miren, la cara interna del hemisferio cerebral. Entonces, como relatando un partido, con la 8, el número 8,
está la cisura, ¿no? La cisura calloso marginal. Este es el cuerpo calloso, ¿no? O cíngulo lo llaman algunos autores. Por lo tanto, la cisura del cíngulo que se dirige hasta la parte superior. Fíjense, está bien todo eso, ¿no? Rodea en realidad a el cuerpo calloso o cíngulo. Luego tenemos aquí la cisura perpendicular interna y la cisura calcarina, con la número 10, la cisura calcarina. ¿Sí? Y la perpendicular interna, la 9. Y estas cisuras dividen a la cara interna en gyrus o lóbulo. Por lo tanto, lóbulo frontal interno, que no es nada más que una reflexión del lóbulo superior, frontal superior, ¿verdad? Luego, enseguida les voy a mostrar en la maqueta. Luego, por detrás de la cisura calloso marginal, esta es la cisura calloso marginal, vemos aquí, está yendo hacia aquí tenemos un lóbulo, el número 4. Con el número 4 está el lóbulo precúneo, porque está por delante de la cuña. Esta es la cuña. Y este es el lóbulo cuadrilátero o cuadrangular. ¿Sí? Por detrás de la cisura perpendicular y entre la cisura calcarina, la cuña o giro cuneiforme, lóbulo cuneiforme. ¿Cierto? Y por debajo de la cisura perpendicular, de la cisura calloso marginal o del cíngulo, y por encima del cuerpo calloso se encuentra este giro importante, el giro del cíngulo o giro del cuerpo calloso. Este es importante porque se lo he estudiado mucho. Este giro del cuerpo calloso viene y conecta con el 7, con el lóbulo temporo-occipital interno, a través de esto que se llama el istmo, ¿no? Y forma la gran circunvolución límbica. Broca lo ha descubierto, por eso es que dice gran circunvolución. Esto tiene muchísima importancia en el sistema límbico. Fíjense que esto rodea, forma todo alrededor del diencéfalo. Este es el diencéfalo. Hemos visto ayer que este diencéfalo se caracteriza ¿por qué? Porque está constituido por el tálamo, por el hipotálamo, por el epitálamo y por el subtálamo. Hacemos un recuerdo de esto. ¿Me entienden, verdad? Entonces, miren, en esta preparación aprovechamos esta preparación para ver primero lo que más nos llama la atención es el cuerpo calloso o cíngulo, ¿cierto? Luego, por debajo del cíngulo es el septum pelúceo. Entre el cíngulo o cuerpo calloso y debajo de eso es la lámina de los 4 pilares o trígono o fornix, que tiene 2 pilares anteriores y 2 pilares posteriores. Los pilares anteriores, fíjense, vienen hasta el cuerpo mamilar, a este nivel, ¿no? Y el pilar anterior, juntamente con el tálamo, forman ese agujero, el agujero que comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales, antiguamente llamado agujero de Monroe, que lo llama, ¿no es cierto? Modernamente se llama agujero ventricular o interventricular, que comunica el tercer ventrículo con los ventrículos laterales. En esta preparación tenemos todo el tálamo, aquí vemos todo el tálamo, con una porción posterior que es el purpinar, ¿cierto? Por debajo del tálamo la región hipotalámica, por encima de la región epitalámica con sus riendas, este es el epitálamo, aquí la comisura blanca anterior. Esta porción hipotalámica se divide en 3 partes importantes. Una preóptima,
otra tuberal y otra mamilar, que corresponde al cuerpo mamilar. Ahora, por debajo y por detrás del hipotálamo se encuentra el subtálamo, que es continuación del tallo encefálico. Hemos aprovechado esta lámina para ver la cara interna del cerebro y las comisuras interhemisféricas. Esta comisura comunica un hemisferio con el otro. Funcionalmente hace comunicar, entonces, cuando se agarra un cuerpo, entonces le comunica al otro lado, al otro hemisferio. En epilepsias se ha tratado, o sea, se corta a veces para calmar las crisis epilépticas en el cuerpo calloso. Eso veremos en la parte funcional. Esto, en cuanto a esto, aquí también encontramos el septum pelúcido o septum lúcido. Este septum lúcido forma la pared, fíjense, el tabique o la pared interna del asta frontal. Este es el asta frontal del ventrículo lateral. El ventrículo lateral o ventrículo intrahemisférico, porque se encuentra dentro del hemisferio, tiene tres astas. Una asta anterior, que es esta, una asta occipital dentro de la extremidad occipital y una asta esfenoidal, que sería esta. Vamos a ver. Giro de la cara interna. Hemos dicho que presenta el lobulillo central, no es nada más que una pequeña porción de la porción terminal del lóbulo del giro frontal ascendente y parietal ascendente. El lóbulo precunio o cuadrangular que hemos hablado entre la última porción de la cisura calloso-marginal y la perpendicular interna. El lóbulo cuneiforme entre la cisura perpendicular y la calcarina. Es como una verdadera cuña. Macroscopía de la cara inferior. Se divide en dos partes, una porción orbitaria o anterior y una porción posterior o temporo-occipital. El lóbulo orbitario presenta tres giros: el interno, el medio y el externo. ¿Qué es? ¿Cómo se forman eso? Por las reflexiones. Hemos dicho que aquí existen en el lóbulo frontal, en la cara externa, tres giros, ¿verdad? Superior, medio e inferior. Se reflejan y en la cara inferior forma el interno o recto, el medio y el externo. Y en el lóbulo temporal tenemos el temporo occipital interno y temporo occipital externo. El temporo occipital interno o quinta temporal y el temporo occipital externo o cuarta temporal. Vamos a ver en un. Aquí tenemos. Esta muestra es una preparación que hicimos, realizamos donde vemos el tallo, el cerebelo y la cara inferior. Y ahí ustedes ven el giro recto. O, primero, este es el lóbulo frontal. Aquí vemos todo esto, es la porción orbitaria, y este es de aquí hacia atrás, temporo occipital. Aquí vemos la quinta, la cuarta y la tercera, que hemos dicho, temporal, que es anexa o vecino de la cara externa y de la cara inferior. La cuarta temporal, la quinta temporal. En la porción orbitaria, el giro recto o interno, el giro medio y el giro externo. ¿Cómo está dividido o por quién está dividido esta porción orbitaria y la temporal? Por este surco. La porción horizontal del surco lateral o la cisura de cisura. Ese es el que divide. Esta cisura nace aquí. Este es el espacio perforado anterior, porque hemos dicho el posterior es interpedencular, ¿verdad? Mientras que en el espacio perforado anterior comienza esa cisura lateral. Y esa primera porción de la cisura lateral es la que divide en dos porciones la cara inferior del cerebro. La quinta temporal tiene mucha importancia, porque también se dirige hacia adelante, ahí está, se está dirigiendo hacia adelante y hace un codo, ¿no? Y forma lo que se llama el
gancho del hipocampo. A esto se llama hipocampo. La quinta temporal se la denomina hipocampo. Hemos visto claramente en las 10 sesiones, ustedes van a ver, seguramente van a ver en el atlas de neuroanatomía que tenemos el caballito de mar. Por eso se llama hipocampo. Hemos sacado la corteza y como esta mitad se ve aquí el caballito de mar con su hocico, ¿no?, a este nivel y su cuello. Así. Este es el hipocampo. Tiene mucha importancia desde el punto de vista funcional e aplicativo, desde el punto de vista clínico, porque por encima, en el gancho, donde se encuentra el núcleo amigdalino, se pueden producir alteraciones. Y tiene, más que todo, funcionalmente está en relación con la memoria y el aprendizaje, conectado con el sistema límbico. Repito, para que ustedes capten lo que están viendo. En la cara inferior o porción basal del hemisferio cerebral tenemos una porción orbitaria o anterior, y esta es la porción anterior o orbitaria, y esta es la porción temporo-occipital, donde encontramos la quinta, la cuarta y la tercera temporal. Propios de la cara inferior son la quinta y la cuarta. La quinta se llama también hipocampo o caballito de mar, el hipocampo mayor, porque en la parte occipital vamos a ver también que existe un hipocampo menor. El hipocampo mayor, miren, se refleja y forma, ¿cómo es el gancho? Y entre el gancho, que es esto, y el lóbulo, la quinta, se encuentra la fisura sinal, importante en la olfacción. Vamos. Giros de la cara inferior, estamos repasando. El giro temporal, temporal o quinta se une al giro de la cingula, del cíngulo a través del istmo. Hemos dicho que el istmo se encuentra en la parte posterior del cuerpo calloso, a ese nivel, ¿no es cierto? El rodete, constituyendo el gran giro límbico. Por delante forma el gancho y su fisura es la fisura renal. Debajo del giro occipital inferior existe un denominado giro límbico, anexo a la cuarta temporal. Si podemos poner para mostrar el giro límbico, entonces vemos, este es el gancho, esta es la quinta, esta es la cuarta y esta.